Ayer fue el Día Internacional de la Juventud, una fecha que fue puesta por la ONU, que dice que sirve para poner en valor los desafíos a los que se enfrenta la juventud cada día y quiere dar voz a las generaciones del futuro. Pero la realidad es que ni toda la juventud vive igual, ni todas las voces son escuchadas de la misma manera por los gobiernos. Casualmente, el presidente Alberto Fernández se reunió este martes en la Quinta de Olivos con dos de los titulares de la llamada Unión Industrial Argentina Joven, que luego conversaron virtualmente con unos 100 jóvenes empresarios de todo el país. Uno de los mensajes que le dio el presidente es que necesitan que estos jóvenes emprendedores, empresarios, inviertan en el país. Pero cuando se habla de invertir en el país, empiezan a aparecer muchas de las exigencias que hacen los grandes empresarios, que tiene que ver con determinadas condiciones que quieren cambiar de cómo es el sistema laboral en la Argentina. Ya escuchamos a Mario Pergolini quejándose de la ley de teletrabajo, justamente por los aspectos que defienden ciertos derechos laborales de los trabajadores. También escuchamos esta semana a Roberto Lavagna, un político y economista muy elogiado siempre por el presidente, que salió a presentar una propuesta también de reforma laboral que quiere de alguna manera blanquear la precarización, haciendo que los informales se paguen de su propio sueldo las indemnizaciones. Y entonces se me ocurrió buscar a ver qué es lo que decían estos jóvenes industriales sobre las distintas situaciones que hay en el mercado laboral, y la respuesta no les va a sorprender. Escuchemos. Un ejemplo malo de esto es la ley del trabajo, digamos. Los empresarios nos quejamos porque de alguna forma tuvimos poco lugar y la verdad es que salió una mala ley, digamos. O sea, salió una mala ley porque capaz que es una ley que regula, pero no es una ley que incentiva, y el teletrabajo tiene grandes beneficios para el lado trabajador desde el punto de vista del costo de vida. El que hablaba es Tomás Caragosian, ayer en FM Millennium. Tomás Caragosian es el presidente de este espacio de la UIA Joven, es uno de los dueños de TN y Platex, que es la hilandera más grande del país, que cuenta con 6 fábricas en 5 provincias. Y la queja que repite Tomás Caragosian en todos lados, es un joven rico, es que además de oponerse a la ley de teletrabajo, como decía recién, también se focaliza mucho en hablar que hay mucha presión impositiva. Dice que los productos textiles que él venden, del precio total, el 55% representa la carga impositiva que se lleva el Estado. Pero cuando hablan de esta carga impositiva, una buena parte de esa carga impositiva de la que hablan refiere a los derechos laborales, refiere al derecho a la jubilación, refiere al derecho a tener una ART, al derecho a las vacaciones, al aguinaldo, a una obra social. Pero encontré más de este Tomás Caragosian, que expuso en el 2017 como un representante empresario en una Jornada Nacional de Justicia Laboral por la Competitividad Industrial, así se llamaba con ese pomposo nombre. Ahí dijo que no hay ninguna razón, estoy citando, para que las empresas seamos responsables de los accidentes y problemas que nuestro personal tiene yendo y viniendo a trabajar. Es decir, que el modelo de Tomás Caragosian es sin RT. Y si uno ve hoy la realidad de la juventud trabajadora, es justamente el modelo que defiende Tomás Caragosian, sin ningún tipo de RT. Recordemos que desde que empezó la pandemia, los pibes que laburan pedaleando para las apps de Globo, Rappi, Pedido Ya, ya encontramos que hay 6 víctimas por estar precarizados, por accidentes mientras laburan. Bueno, este es el modelo que defiende este titular de la UIA Jóvenes. Pero muestra claramente que no todos los jóvenes tienen las mismas posibilidades. Muy probablemente Tomás Caragosian no haya viajado nunca en un transporte público, nunca haya tenido problemas para pagar a fin de mes, y está muy lejos y en las antípodas de personas como Franco Almada, un joven trabajador de 19 años que murió atropellado justamente trabajando para las apps. Pero bueno, evidentemente a los jóvenes ricos no solamente defienden sus intereses, sino que buscan cómo cagar más a los jóvenes que no tienen las mismas posibilidades que ellos. Y esta situación me llevó a 2 reflexiones. Por un lado, que últimamente estamos viendo demasiadas voces en los grandes medios de comunicación, en la opinión pública,
planteando sus propuestas más ligadas a los intereses empresarios. Una de estos jóvenes garcas de la Unión Industrial Argentina. Pero si hacemos un repaso de los últimos meses, también vemos que estas voces empresarias aparecen mucho en los medios de comunicación porque también el gobierno nacional está dando lugar. El presidente Alberto Fernández ha hecho inauguraciones con empresas como Pampa Energía, del fugador cereal Marcelo Mindrin, ha hecho actos donde ha invitado hasta la sociedad rural, que las puso en el palco, incluso Sergio Massa, Máximo Kirchner han hecho cenas con banqueros, petroleros, grandes empresarios de la Argentina. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner también se reunió con sectores empresarios del campo, con el Consejo de la Agroindustria, y la propia dirigencia de la CGT, como siempre, hizo su aporte y sacó un documento con Clarín, con Techín, defendiendo las demandas de los grandes empresarios. Entonces, me parece que así el gobierno lo que está instalando o habilitando es que un bombardeo permanente en la opinión pública de que la salida de la crisis va a venir de la mano de estos garcas y que para que haya una salida de la crisis con estos garcas hay que hacer lo que ellos piden, hacer sus reformas laborales, sus reformas impositivas, sus reformas jubilatorias, es decir, un ajuste para que la crisis la pague el pueblo trabajador. Y este relato está acompañado por un camino que ya vienen llevando adelante, porque si nosotros vemos, ya vienen pasando los despidos, vienen pasando las suspensiones, hasta en el propio Estado hay aguinaldo en cuotas para los trabajadores. Y la segunda reflexión que quería traerles es que estos garcas que están dando vueltas, que muchos son convocados por el gobierno, no andan sueltos. Andan organizados, muy organizados y tienen tradición en esto. Entonces, la sociedad rural, por ejemplo, existe desde 1866. La Unión Industrial Argentina existe desde 1887. Y si hablamos de los partidos políticos que han gobernado con y para ellos, encontramos la UCR desde 1891, el PJ desde 1946. Entonces, hay abierta una disputa de quién va a pagar esta crisis. Y estamos viendo cómo las voces empresarias están muy activas en los medios de comunicación. Pero para una salida a favor del pueblo trabajador no podemos andar sueltos nosotros, ni tampoco mezclar nuestros intereses con los de ellos. Ellos tienen sus organizaciones de clase muy delimitadas y activas planteando su programa y a los planes de los garcas los tenemos que enfrentar. Y solo lo podremos hacer con nuestra propia organización que construya otra salida a esta crisis para mostrarle a estos jóvenes garcas de la Unión Industrial Argentina que no pasarán. Se tenía que decir. Se tenía que decir. Contamos la realidad